Muy bien. Algo importante de estas grabaciones es que como tomamos un break, generalmente, bueno, generalmente no siempre hay que poner la grabación en pausa y al profesor a veces se le olvida cuando regresa del break volver a grabar. Entonces le pido a toda la comunidad, por favor, recordarle al profesor. Profesor, si no escuchan el mensaje de que la grabación, de que la clase se está grabando, recordarme, profesor, recuerde grabar para que no perdamos los contenidos o no perdamos parte de los contenidos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que consultar? ¿Algo adicional que decirnos? ¿Alguna posición? ¿Algo que quiera compartir con nosotros en este momento? ¿No? Perfecto. Igualmente, siéntanse siempre en la libertad de si desean hacer alguna pregunta, si desean hacer algún comentario, pueden hacerlo en cualquier momento de la clase. No hay ningún problema en que cualquiera de ustedes en cualquier momento, si surge alguna duda, puedan expresarla. Muchas veces las dudas que surgen las tienen todos, pero por una u otra razón no la comunican y al comunicarla podemos esclarecerla para todos los compañeros. Por otro lado, muchas veces, muchas dudas que tenemos, otros no las tienen, pero cuando las expresamos, esas personas pueden igualmente, o nuestros compañeros pueden igualmente repensar algún contenido o alguna idea que esté presente durante la clase. Así que tengan siempre, siéntanse siempre en la libertad de realizar preguntas. Muy bien. Ahora voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar en este momento. Eh, se, se ve la presentación. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. En este momento, el día de hoy, vamos a ver el programa de la asignatura. Como saben, se llama Introducción a la Historia. Es parte del Plan Común Bachillerato en Humanidades, o de modalidad online. Y el día de hoy vamos a presentar contenido, metodología, evaluación, bibliografía sugerida, aunque igualmente durante el semestre vamos a ir viendo más bibliografía. Algo importante también dentro de la plataforma, en cada clase o al final de cada clase, vamos a tener disponibles las presentaciones para poderlas consultar. Y van a estar disponibles allí en la plataforma para que cada uno de ustedes pueda consultarlas si requieren o si lo desean. Por otro lado, la bibliografía también estará presente. El, com- Como lo veremos dentro de la metodología, generalmente cuando hay una bibliografía que debamos ir trabajando, yo se las voy a dar con una semana de anticipación para que ustedes puedan revisarla, para que puedan leerla. Ya vamos a ir trabajando sobre cómo hacemos este tipo de lectura y este tipo de trabajo para poder participar sin ningún problema dentro de la clase. El curso, en una mirada, tiene 5 créditos. Son 4 horas sincrónicas semanales, 5 horas autónomas semanales. Más o menos eso es lo que se proyecta para que ustedes durante una semana, 5 horas, puedan llevar a cabo todo lo que serían las tareas o las actividades que, que se requieran durante la semana. Es una asignatura obligatoria para las 3 carreras: filosofía, literatura e historia. Tiene régimen semestral, es parte del primer ciclo o del primer periodo académico, no requiere un prerequisito, lo que quiere decir que no es necesario haber aprobado alguna materia, alguna asignatura con antelación. Pertenece al Plan Común de Bachillerato en Humanidades. ¿Para qué una introducción a la historia y para qué una introducción a la historia si estudiamos filosofía, si estudiamos literatura? Bueno, el curso examina la disciplina histórica como ámbito del saber investigativo
y entrega herramientas iniciales del trabajo del historiador, pero además entrega herramientas iniciales para el trabajo de la filosofía y de la literatura. Se observa o se trabaja la historia como ciencia o conocimiento social. Esto es algo muy importante porque, como lo veremos durante todo el semestre, existen dentro de la misma historia y dentro de la misma disciplina existen tensiones, existen debates. A esas tensiones las vamos a llamar debates y esos debates están dentro del mismo mundo académico. En la actualidad, y desde hace muchos años existe un debate en la cual distintos historiadores se presentan y asumen que la historia es una ciencia social, es parte de las humanidades, es parte de la literatura, y estos son debates que no tienen una respuesta. eh, Quienes aportan una respuesta, lo que nos ayuda, su respuesta es a pensar y a plantear el oficio del historiador o la disciplina histórica. Por otro lado, vamos a comprender cuál es el rol del historiador en una investigación, en la investigación histórica, pero además en la investigación social. Veremos qué es el documento, la fuente y el hecho histórico, problemas de elaboración historiográfica, importantísimo para comprender cómo se ha escrito la historia a través del tiempo y el sentido social de la historia hoy, que dentro de la misma disciplina a través del tiempo siempre se ha hecho esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Para qué existe la historia? ¿Cuál es la finalidad de una investigación histórica? ¿Y cuál es la finalidad efectiva de un historiador dentro de la sociedad? Los valores formativos del curso, el programa vincula el oficio histórico con el sello de la Universidad Gabriela Mistral, amor a la verdad, responsabilidad, laboriosidad, pensamiento crítico, disciplina y rigurosidad y creatividad. Todos estos componentes están no solamente dentro de la disciplina o no solo dentro de la asignatura que estamos viendo, que es Introducción a la Historia, sino dentro de cada una de nuestras disciplinas. Y estos componentes van a estar presentes no solamente durante este semestre, sino que estarán presentes durante todo el transcurso de nuestra carrera. Y además de eso, luego cuando ya seamos profesionales, van a estar presentes dentro de la labor como profesionales, investigadores, escritores, filósofos, docentes, que es parte también de la disciplina de la historia. Muy bien. Como les dije, en cualquier momento que tengan alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. Si tienen alguna duda o quieren agregar algo, siéntanse en la libertad de hacerlo en el momento que requieran hacerlo. Muy bien. Tributación al perfil de egreso. Tiene una formación humanística e integral. En el área uno tenemos la formación humanística. eh, Vamos a juzgar fenómenos y obras de contexto, a interpretar conceptos de la tradición occidental. Esto es muy importante. En un semestre no vamos a poder abarcar toda la historia universal. Nos vamos a centrar dentro de la tradición occidental, pero la buena noticia es que en un mundo globalizado y en un mundo que desde siempre ha estado intercambiando culturalmente entre sí. Vamos a entender que esta tradición occidental tiene mucho de otros lugares. Por otro lado, vamos a evaluar críticamente textos, obras y fuentes. En el área 6 de la formación integral vamos a reconocer dimensiones culturales, comprender cultura y ser humano, como les dije, entender que, por ejemplo, la tradición occidental o la cultura occidental no es solamente Europa occidental, América y Australia y Nueva Zelanda, sino que dentro de esta cultura occidental hay muchas más cosas y que así como la cultura occidental alimenta a otras regiones del mundo, también se alimenta culturalmente de otras
regiones del mundo y de otras culturas, porque el ser humano es un ser universal. Así existan este tipo de divisiones, por ejemplo, culturales, nacionales, regionales. Igualmente, dentro de esta disciplina, vamos a observar que el ser humano es, por naturaleza, un ser universal. Por otro lado, vamos a relacionar procesos históricos con la experiencia humana, que es lo más importante de todo. Algo importantísimo de destacar siempre es que la historia siempre será el estudio de las acciones del ser humano en el planeta en el que vivimos. Siempre el objetivo principal va a ser el ser humano, ya sea en su aspecto cultural, en su aspecto social, en su aspecto económico, en su aspecto geográfico, en sus migraciones, en sus dispersiones. Siempre va a ser el proceso o la experiencia humana el principal protagonista de nuestra disciplina. Los resultados de aprendizaje generales son tres capacidades que articulan todo el semestre. En primer lugar, explicar fundamentos de la disciplina histórica, la labor investigativa, el hecho histórico, la fuente y la narración. En segundo lugar, caracterizar corrientes historiográficas clásicas y contemporáneas, paradigmas, enfoques y diversidad metodológica. Y en tercer lugar, analizar fuentes históricas tradicionales y alternativas en la construcción de relatos y memoria cultural. Acá es muy importante destacar que dentro de este semestre vamos a ir comprendiendo la diferencia entre historia y memoria y observaremos que no necesariamente son lo mismo. Aunque la historia se alimenta de la memoria necesariamente no se alimenta de la historia y por eso hace que muchas veces entren en conflicto. Esos conflictos vamos a aprender a identificarlos, vamos a aprender no solo a identificarlos, sino a comprenderlos y a poder trabajar con esto, con la memoria como parte de, o como una fuente más dentro de la historia. Tenemos tres unidades de trabajo. El programa se organiza en una progresión, en primer lugar, fundamentos, corrientes historiográficas e investigación con fuentes. Podemos decirlo, una primera unidad de fundamentos, una segunda unidad de corrientes historiográficas y una tercera unidad de investigación con fuentes. Durante el semestre vamos a tener de los fundamentos al análisis, qué es y cómo conocemos la historia, es el nombre de la primera unidad, la segunda unidad, principales corrientes historiográficas y la tercera unidad, cómo elaborar la investigación historiográfica. Acá, por supuesto, posteriormente quienes estudian historia van a realizar o van a tener asignaturas de metodología de la investigación, pero durante este semestre, en la tercera unidad, vamos a ver los fundamentos iniciales de la investigación histórica. Precisamente o específicamente vamos a ver un ejercicio muy importante dentro de la labor histórica que se llama el comentario de texto histórico. La lógica del curso es comprender qué es la historia, conocer sus debates, entenderlos y practicar el análisis de las fuentes. A partir de esto, entonces, al final del semestre, vamos a tener una idea ya fundamentada y propia, que es lo más importante para ustedes, que comenzar a hacer estos conceptos propios, comprender entonces qué es la historia, conocer cuáles han sido sus debates y vamos a tener una práctica o una serie de prácticas del análisis de fuentes. En la unidad uno, ¿qué es y qué conocemos o cómo conocemos la historia? Podríamos decir que son los fundamentos del oficio histórico. Tenemos como principales puntos la historia e historiografía, como dijimos, arte y ciencia, hechos históricos, tiempo y espacio. Los hechos históricos siempre o generalmente se mueven dentro de estas dos dimensiones, dentro del tiempo y en un espacio determinado. La historia de las ideas es un poco más abstracto,
puede ser solo tiempo, puede ser solo espacio, pero en general los hechos históricos se van a mover de esta manera, dentro de el tiempo y el espacio. Los seres humanos como sujeto de la historia, como les dije, los seres humanos siempre van a ser los principales protagonistas de la historia, incluso cuando hacemos historia, por ejemplo, historia de la geografía, el ser humano va a ser la historia de una región geográfica o de la geografía y su relación con el ser humano. Cuando hacemos historia de los animales, por ejemplo, va a ser la relación de los animales con el ser humano. Por otro lado, vamos a ver formas de conocer el pasado, el valor de las fuentes, el historiador como investigador de versiones y de fuentes, que esto es muy importante, saber diferenciar, saber entender, saber observar y sobre todo saber o tener la capacidad de hacer un análisis de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos la narración histórica, construcción y valoración de la historia, ya como proceso de lo que hace el historiador, que es escribir, bueno, en primer lugar, investigar, en segundo lugar, escribir y en tercer lugar, impartir. Por otro lado, o dentro de esta unidad vamos a tener una pregunta guía que nos va a acompañar durante toda esta primera unidad. Y es, ¿cómo transformamos restos, testimonios y documentos en conocimiento histórico? Esto es muy importante porque a través del tiempo, distintas personas, distintos pensadores, no necesariamente solo historiadores, filósofos, literatos y cualquier persona dentro del saber, se ha preguntado cómo es posible que nosotros podamos hacer una aproximación de lo que sucedió en el pasado a partir de restos, testimonios y documentos. Y esta pregunta entonces nos va a ir o nos va a ayudar a comprender a través de los autores que trabajemos y a través de las clases y las conversaciones que tengamos, cómo es posible entonces que este conocimiento, esos restos aislados terminen convirtiéndose en el conocimiento histórico que conocemos en la actualidad. Los conceptos centrales de la unidad uno, un vocabulario inicial para pensar históricamente, el hecho histórico, no es solo un acontecimiento, es un problema interpretado, ya lo veremos más adelante con mayor detenimiento, pero todo hecho histórico, inicialmente, antes de ser investigado, es un problema que el investigador plantea, una pregunta que el investigador plantea y que a partir de la investigación con las fuentes va a interpretar. Por otro lado, las fuentes, una fuente siempre será el vestigio del pasado que permite construir la evidencia o construir evidencia. En el pasado se pensaba que solo los documentos eran fuentes. En la actualidad aceptamos que existen numerosas fuentes, no solamente los documentos, sino que existen numerosas fuentes que vamos a llamar fuentes primarias y secundarias que están allí presentes y que nos van a ayudar a comprender el pasado y a interpretarlo. La narración, que es la forma de ordenar e interpretar procesos históricos. Y el contexto. El contexto es muy importante porque el contexto siempre nos dará el marco temporal, el marco espacial, social y cultural que le va a dar sentido a nuestra investigación. Una investigación histórica sin contexto es como imaginarnos un partido de fútbol sin cancha. Entonces, el contexto será la cancha, será el lugar, el campo en el que los jugadores interactúan. Entonces, imaginemos que las fuentes no solamente son los jugadores, sino también los árbitros, el balón, las medidas, el rayado, el pasto, el césped, todos los componentes que están dentro de la cancha son parte de ese contexto que le van a dar entonces a nuestra investigación ese, ese marco temporal,
espacial, social y cultural, y le van a dar ese sentido a nuestras investigaciones. En la segunda, bueno, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta o alguien quiere agregar algo? Siéntanse en toda la libertad de hacerlo cuando lo deseen. Muy bien. Segunda unidad. Principales corrientes historiográficas. Debates, paradigmas y enfoques. En esta unidad vamos a comprender, vamos a conocer las corrientes clásicas de la historia, también la historiografía francesa, de los anales a la nueva historia, las tendencias actuales como son la microhistoria, la historia de las mujeres, la historia de género, la historia del presente, que también es una tendencia actual de la historia global, paradigmas y propuestas para comprenderla, para abordarla. Aquí el curso va a o vamos a pasar de preguntarnos qué es la historia a preguntarnos cómo ha cambiado la forma de escribir la historia. No siempre hemos pensado que la historia es lo mismo y así como no siempre hemos pensado que la historia es lo mismo, igualmente no siempre hemos escrito de la misma manera. No siempre hemos tenido el mismo público o no siempre se ha escrito para el mismo público. En la época clásica se escribía principalmente para aquellos que iban a ser gobernantes en el futuro o que iban a tener puestos relevantes e importantes en el futuro. Los romanos ampliaron un poco más ese espectro y escribían no solamente para quienes iban a ser los gobernantes, sino además de esto, pensaban que era importante que la misma población entendiese de dónde venían y hacia dónde iban. Y a través del tiempo se ha ido justificando, se ha ido pensando de distintas maneras, hasta que en el siglo XX según los problemas que vamos teniendo y según los intereses que ha tenido la sociedad, hemos intentado responder distintas preguntas. Por eso, en la actualidad, hablamos de microhistoria, de historia de género, historia de las mujeres, historia presente. Seguramente en el futuro se hablará muchísimo de la historia del clima, porque es un problema actual y es algo que nos lleva a hacernos preguntas del pasado. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático o más que calentamiento global, del cambio climático, nos preguntamos si efectivamente esto que está sucediendo es inédito o ha pasado con anterioridad. Y allí los historiadores del clima eh, van hacia las fuentes y nos presentan respuestas a esas preguntas. Igualmente, personas o individuos que han sido invisibilizados durante largos procesos de la historia, como por ejemplo las mujeres, en la actualidad ese proceso se ha revertido y la historia de las mujeres está muy presente. Hay muchas investigaciones de historia de las mujeres y su papel dentro de distintas sociedades, de distintas culturas. Y hemos aprendido que el papel de la mujer está mucho más allá de criar a los hijos y cocinar la comida. La mujer ha tenido un papel tan importante como el hombre dentro del desarrollo de la sociedad. Igualmente, cumpliendo muchos más oficios que los oficios del hogar. Y también cuando vemos entonces más globalmente la historia de género, vemos que también los hombres no solamente han hecho lo que creemos o lo que conocemos que han hecho, sino que también en muchos momentos se han dedicado a otro tipo de actividades. Muy bien. De la historia clásica a los anales, la historiografía cambia cuando cambian sus preguntas, como lo dijimos. Tenemos los clásicos, o la historia en el pasado, en la Grecia clásica o en la Roma clásica. Tenemos el relato, la memoria y la política. Luego vamos a pasar al historicismo en el siglo XIX, el archivo, el método, la nación, para luego en el siglo XX entrar ya directamente, bueno, no directamente, pero entrar a los anales,
la larga duración, la sociedad, sus estructuras, para ir transformando esta concepción hacia lo que se conoce como la historia de las mentalidades, la historia de la cultura, la historia de la vida cotidiana. Así, desde los griegos hasta la actualidad, vamos a observar y vamos a comprender, y además de eso vamos a leer también cómo ha ido transformándose esta forma de hacer historia, de escribir historia a través del tiempo. Tendencias historiográficas actuales, por supuesto, también tendremos la oportunidad de conocerlas, nuevos objetos, nuevas escalas, nuevas fuentes, la microhistoria, mirar lo pequeño para entender procesos mayores. La microhistoria, para que nos demos un ejemplo, aunque por supuesto lo veremos con mayor detenimiento durante el semestre, es imagínense cualquiera de ustedes que necesita hacerse un examen de sangre y ese examen de sangre lo hacen a partir de una gota de sangre. Y a partir de esa gota entienden cómo funciona todo su organismo. Igualmente la microhistoria a partir de eventos muy puntuales nos pueden ayudar a comprender cómo funcionan procesos mayores, cómo funciona una sociedad, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la historia de las mujeres, recuperar sujetos y experiencias invisibilizadas, como lo dijimos. La historia del presente, problemas contemporáneos con densidad histórica y además de esto, cómo se diferencia un historiador del presente con un periodista, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué existe o qué hay allí presente que diferencia la labor de uno y otro? Y por el otro lado, la historia global, conexiones, circulaciones, escalas transnacionales, también lo veremos. Veremos desafíos importantes que existen en la actualidad, como la era digital, y así como dentro de este mundo de la era digital, vamos a observar cómo muchas fuentes primarias son susceptibles a desaparecer antes de quedar archivadas. Vamos a entender también, por supuesto, que es un archivo. En la tercera unidad vamos a trabajar y vamos a comprender cómo elaborar una investigación historiográfica, fuentes, análisis y memoria. Principales puntos: fuentes tradicionales, escritura, oralidad, lenguaje, texto y documento. Fuentes alternativas, visuales, cultura material, cultura ideal, entorno geográfico y la historia como servicio a la sociedad en la preservación de la memoria. Nuestra meta práctica durante esta tercera unidad es aprender a construir un problema histórico a partir de fuentes y evidencias. Y algo muy importante, aprender algo que les va a servir a todas las carreras, a los filósofos, a los literatos y a los historiadores. Aprender a hacer preguntas de investigación. Aprender a plantearnos como algo que nos llama la atención, cómo podemos hacer o cómo podemos diseñar una pregunta que nos lleve a responder algo específico, en este caso sobre el pasado, pero que puede ser utilizado para cualquier tipo de investigación. Fuentes tradicionales y alternativas. La historia amplía continuamente sus materias de trabajo. Las tradicionales: documentos escritos, archivo, cartas, actas, oficios, prensa, testimonio oral. Por otro lado, tenemos fuentes alternativas: imagen y fotografía, cultura material, espacios urbanos, paisaje y entorno geográfico, memoria y objetos. ¿Por qué son fuentes? Y vamos a comprender, por ejemplo, por qué son fuentes los espacios urbanos. ¿Por qué el paisaje y el entorno geográfico pueden ser fuentes alternativas? Porque allí también el ser humano ha dejado su huella. Allí también existe una relación entre los seres humanos y el entorno. En los espacios urbanos, cómo construye ese entorno. Y en el paisaje y el entorno geográfico, igualmente, cómo ha sido capaz de modificar estos entornos naturales en su beneficio.
Tenemos entonces en conjunto la historia, memoria y sociedad. Entender que la investigación histórica no es un ejercicio aislado. La unidad 3 enfatiza que el historiador trabaja con fuentes, pero también con problemas sociales de memoria, identidad, patrimonio y responsabilidad pública. Entonces, debemos comprender que es importante conservar el patrimonio documental, interpretar las fuentes y relatos, comunicar el conocimiento histórico y criticar los usos públicos del pasado. Esto es muy importante. Con esto no quiere decir que vamos a realizar juicios de valor con respecto a eso. Ya durante las primeras clases iremos entendiendo cómo no podemos caer o no podemos generar ni juicios de valor ni juicios anacrónicos. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, cuando observamos el pasado, no podemos llevar a la época de la Grecia antigua el concepto de derechos humanos para observar y para interpretar el desarrollo de la esclavitud durante la Grecia antigua, porque son conceptos que no existían en ese momento. Y al hacerlo, estamos generando juicios de valor. No podemos, no podemos imaginarnos entonces que son personas malvadas porque esclavizaban a otras personas, entendiendo que culturalmente era lo que existía. Lo que debemos hacer entonces es comprender esas dinámicas y analizarlas. La metodología de nuestra clase va a ser el aprendizaje activo, la indagación y trabajo autónomo. Esto, por supuesto, como dijimos, el programa propone una modalidad online con énfasis en participación, diálogo, análisis de fuentes y construcción progresiva de productos académicos. Poco a poco vamos a ir trabajando sobre ello. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, una metodología centrada en ustedes, en el estudiante, el aprendizaje basado en indagación, en un modelo inductivo del fragmento al razonamiento general, diálogo socrático, debates. Acá la idea es que el docente o yo sea un intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje. Yo en este momento tengo una ventaja frente a ustedes porque soy mayor que ustedes y tengo más años estudiando historia, pero no quiere decir que esa ventaja no me exima a mí de aprender y de ser parte además de este proceso de enseñanza. Así como ustedes durante este semestre van a aprender, igualmente yo voy a aprender de ustedes. Esto entonces lo vamos a ir haciendo a través de actividades colaborativas en estas sesiones. También vamos a tener foros, tareas y retroalimentación en el campus virtual, retroalimentación en las actividades que se hagan. Vamos a tener sobre todo tareas simples que traeremos a clase y que compartiremos el conocimiento y debatiremos, por supuesto, siempre dentro del respeto. Con respecto a a los contenidos que veamos en clase. El profesor actúa como facilitador y guía del aprendizaje, no solo como transmisor de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos haciendo en este momento no va a ser el día a día dentro de este semestre. Vamos a tener momentos en que efectivamente yo voy a tener una clase expositiva, pero la mayor parte de las clases ustedes traerán o habrán hecho lecturas y partiremos de discutir esas lecturas, analizarlas, trabajarlas, hacerle preguntas, hacerle replantearle preguntas y analizar eso durante la sesión de clases. La modalidad de trabajo, sincronía, autonomía y retroalimentación. Sesiones sincrónicas como esta, interacción en vivo, con preguntas, debates y análisis guiado, el trabajo autónomo, lecturas, estudio, tareas y preparación semanal, y el campus virtual que va a tener los materiales, foros, entregas y una retroalimentación continua con respecto a la participación de cada uno de ustedes. La evaluación es un proceso continuo y formativo, sumativo,
El programa define evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas con retroalimentación permanente y calificaciones según escala del 1 al 7, como, bueno, como ustedes lo conocen. Yo personalmente no soy partidario o necesariamente de la evaluación, pero hay que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo prefiero que estas evaluaciones se vayan desarrollando dentro de la clase y que para mí es mucho más importante que ustedes aprendan y hagan el conocimiento suyo, que puedan interpretar y puedan generar sus mismas ideas con respecto a un tema determinado que repitan algo que yo les dije o que repitan algo que hay en una lectura. El modelo de evaluación, progresión, retroalimentación y ajuste. Tenemos un producto, una retroalimentación, ajustes y un nuevo avance. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las clases vamos a ir generando lo que dice allí, ese producto es lo que vamos hablando en clase, lo que vamos haciendo. Esto va a ir teniendo una retroalimentación por la parte de ustedes van a ir generando ajustes cuando sea necesario y vamos a ir avanzando. La evaluación busca evidenciar progresión de aprendizaje, habilidades y actitudes. Ponderaciones del curso, tenemos una primera solemne que tiene un 35%, una segunda solemne que tiene 35% y otras evaluaciones que generalmente hacemos un taller en un momento entre la primera y la segunda solemne o luego o después de la segunda solemne. Eso dependerá de cómo vayamos avanzando en clase y ese taller tendrá una ponderación de 30%. Luego tendrán un examen final de 40%. La nota para eximir es 6 puntos. Quienes tengan 6 puntos acumulados entre la primera, segunda solemne y el taller, quienes tengan como promedio 6 puntos o más estarán eximidos y quienes no tendrán que realizar el examen final. La nota mínima de aprobación son 4 puntos y el logro mínimo es de 60%. Las instancias evaluativas, eh, en la quinta semana tendremos la primera solemne. Estas fechas pueden ser flexibles, así que esto es solamente referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente en la quinta semana hagamos la primera solemne, podría ser la quinta semana o la sexta semana. Eso dependerá de lo discutido en clase y los acuerdos que lleguemos. Muchas veces tenemos durante esa quinta semana la solemne de distintas asignaturas. Y la idea no es que ustedes cumplan con un requisito, sino que ustedes aprendan un contenido, puedan hacer suyo ese conocimiento. Y podríamos entonces pasarlo a la sexta semana para hacerlo más interesante y para que podamos realmente avanzar en el conocimiento, que es lo que nos interesa. Aquí, como vemos referencialmente, el taller sería en la semana 10, la, la segunda solemne en la semana 14 y el examen escrito o el examen final es dentro de las fechas que establece el cronograma de actividades de la universidad. Las reglas académicas esenciales, tenemos una participación o asistencia mínima de 75%, tenemos inasistencias a solemnes o final que deben justificarse hasta el quinto día hábil después de no haber asistido. Preferiblemente bueno, si es una emergencia, evidentemente no sabemos si vamos a tener una emergencia con antelación, pero si por alguna razón no pueden realizar alguna actividad, algunas solemnes o el examen final, pueden avisarme con tiempo y de esta manera podemos solventar esa situación. La inasistencia injustificada de solemne o final va a tener una nota de 1. eh, Así que igualmente, como les digo, mi meta acá no es
aplazar a los alumnos, sino ayudarlos a desarrollar conocimiento. Por lo tanto, estas justificaciones, como les dije, hay mucha flexibilidad con respecto a eso. En trabajos grupales se califican solo los autores individualizados. Esto porque han existido problemas en el pasado en que algunos grupos han sido asignados por el docente y dentro del grupo, imaginen que son tres personas, una persona no trabajó y dos sí. Esa tercera persona ni siquiera se puso en contacto. Quienes sí trabajaron pueden notificarlo y quien no trabajó tendrá una nota de 1, mientras que quienes sí trabajaron serán evaluados de forma individual. El plagio, la adulteración u ocultamiento de información constituyen una infracción académica. Por otro lado, el uso de inteligencia artificial no está prohibido porque la inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta que ayuda a realizar, no es una herramienta que hace el trabajo. Y algo muy importante es que es muy fácil detectar cuando una persona utilizó inteligencia artificial para que piense por sí misma. Cuando le damos como instrucción a una inteligencia artificial que realice un trabajo en el cual nos está solicitando un análisis propio. Entonces, allí hay que tener muy presente que estas son infracciones académicas que pueden llevarnos a tener o una nota menor o directamente un 1. La bibliografía del curso, vamos a tener lecturas obligatorias, complementarias y sugeridas. Vamos a tener como obligatorias Edward Carr, que es la historia. También vamos a ver, aquí la tenemos como complementaria, pero la vamos a ver con toda seguridad. Mark Bloch, Introducción a la Historia, y Peter Burke, Forma de hacer historia. También leeremos a Heródoto, Historia, no todo el libro, porque el libro son 1300 páginas. No, o los libros uno y 2 son 1300 páginas. Evidentemente que no vamos a leer todo el libro, sino leeremos fragmentos de él. Y como lecturas sugeridas también vamos a tener a Baduel, a Conrad, a Febré, a Gisburg. Con Gisburg vamos a leer un libro de él muy interesante que se llama El queso y los gusanos, a partir del cual vamos a trabajar la microhistoria. Y durante el semestre vamos a ir viendo distintos autores. Algo importante, como les dije, es que los autores que trabajemos yo se los voy a subir a la plataforma. No van a tener problema con eso porque dentro de cada sesión yo les iré indicando para la próxima sesión debemos hacer tal lectura y en la plataforma tendrán ya cargada esa lectura para que ustedes puedan o consultarla directamente o descargarla y poderla ver en otros formatos. Al finalizar el curso, el estudiante debería poder hacer tres cosas importantes. En primer lugar, explicar qué es la historia como disciplina. En segundo lugar, reconocer corrientes y debates historiográficos. Y en tercer lugar, analizar fuentes para construir argumentos históricos. Esto entendiendo que la historia no es solo conocimiento del pasado, sino que es una forma crítica de comprender la experiencia humana. A partir de hoy vamos a dejar de lado lo que nosotros creemos que la historia, o muchos de nosotros creemos que la historia es el conocimiento o conocimiento de datos del pasado, y vamos a entender que la historia realmente es una forma crítica de comprender la experiencia humana a través del tiempo. En este caso sí será del pasado, pero más que tener conocimiento de datos, vamos a comprenderlos. La pregunta inicial para el semestre: ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre el pasado?
Y este va a ser el problema central de todo este semestre. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre el pasado? ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma lo sabemos y de qué forma lo comprendemos? Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, Adelante. hola, Carlos López, yo estoy haciendo el ramo con usted de nuevo. ¿Cómo estás, Eh, Carlos? Hola, ¿cómo está, profesor? Eh, ¿Alguna posibilidad de que de hablar con 2 minutos con usted en privado después de la clase? Por supuesto que sí. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo, decir algo? Recuerden que esta es una clase introductoria y dentro de esto, por supuesto que no hay ningún problema. Algo importante que tienen que tener claro durante todo este semestre, al menos conmigo. Acá no hay preguntas buenas y preguntas malas. Nadie va a ser, nadie va a ser ridiculizado y algo importante, en la historia no existe la última palabra sobre nada. Quien les haya dicho, y esto ténganlo ya siempre presente, cuando ustedes vean un texto que les diga, esto es la historia definitiva de esto, la historia final de esto, duden. Tengan claro que quien está diciendo eso quiere engañarlos, porque no existe la historia definitiva, no existe una respuesta definitiva de nada. Dentro de la historia, nada, hay mucho escrito, pero nada finalizado. Existen otras cosas que se llaman consensos, como por ejemplo decir, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Hay un consenso sobre eso y hay una realidad. Allí hay una realidad objetiva y que los consensos lo aceptan. Sin embargo, cuando analizamos más allá y nos preguntamos por qué llegó, allí comienzan a haber otras preguntas. Y dentro de esas preguntas no hay nada definitivo. Pueden haber muchas respuestas a la misma pregunta y todas ser ciertas. Puede haber algunas que no lo sean, pueden haber algunas especulativas, pero eso siempre dependerá de nuestro análisis, el identificar lo que es especulativo y lo que no lo es. Así como la historia en su amplitud es así de amplia, entonces ven acá que no existe ninguna pregunta entonces que sea válida o inválida. Todo está bien preguntarlo. No hay forma en absoluto de que pensemos que no es así. Claro, hay preguntas que no son, como por ejemplo, yo les voy a contar, yo estudié historia en la Universidad Central de Venezuela y un alumno le preguntó al profesor que después de que conocemos de Matrix, ¿cómo hacemos con la vida para saber, que si ya que sabemos la realidad, cómo hacemos para comprender el entorno? Bueno, ese tipo de preguntas no. Eh, eh, estamos claros que todo tiene que estar dentro de la materia. Podemos tener creencias. Si ustedes desean, esas creencias las podemos traer acá y las podemos traer a discusión. De eso no hay ningún problema. Pero siempre que estén hacia o que vayan, apunten hacia sumar algo a la clase y a lo que se está hablando y a lo que se está discutiendo. Así que no tengan ningún tipo de duda, o sea, no tengan ningún tipo de problema si tienen una duda. Si tienen una duda, pregunten, profesor, no entendí esto. Yo entiendo también que a veces, y eso lo van a ver durante el semestre, a veces me emociono y empiezo a hablar como loco entonces, y no me doy cuenta que voy hablando y hablando y hablando. Entonces pueden levantar la mano, profesor, esto no lo entendí. Y no se preocupen que no voy a perder el hilo, ni voy a sentir que su pregunta está transgrediendo la clase ni nada de eso. Eso es muy importante. Durante todo este semestre, los protagonistas somos todos, aquí en conjunto, así que todos estamos en libertad de preguntar, todos estamos en libertad de opinar, todos estamos en libertad.
si el profesor, que puede suceder y que ha sucedido y que con toda seguridad sucederá, en algún momento se le cruzan datos y dice una cosa que no es, no decir, no, seguro él tiene razón. Si ustedes piensan que no es así, ustedes pueden, profesor, eh, lo que está diciendo no es así. Y con toda seguridad lo trabajaremos. Así que no sientan o no sientan vergüenza con respecto a eso. Eso es muy importante. El, como les dije, las evaluaciones existen porque la ley exige que sean evaluados, pero para mí la evaluación debería ser continua y debería haber otro tipo de mecanismos más allá de lo que es una solemne. Pero las solemnes hay que hacerlas. Como verán, durante el semestre los exámenes no están diseñados para aplazar a nadie, sino para demostrar conocimientos. Y el conocimiento demostrado es un conocimiento ya previamente aprobado. Así que imagínense en este momento que todos tienen 7. Entonces, lo que tienen que luchar por mantener sus 7. No es que todos están aplazados y tienen que luchar por aprobar, sino mantener sus 7 y no ir bajando, que también es posible. Así que les dejo a ustedes alguna pregunta. Ninguna. Muy bien. Esta es una de las únicas clases en las que no tenemos tarea para la próxima. Y además es una de las únicas clases en las que no vamos a hacer todo el encuentro hasta el final. Vamos a tomar un descanso eh, son las 9:50. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y regresamos para ver una introducción de contenido y luego ya vamos. Si dentro de eso surgen preguntas, pueden hacerlas, pero esta introducción de contenidos va a ser un poco menos formal en el sentido de la formalidad del programa rígido que vimos, sino que hablaremos un poco sobre todo de qué es la historia y cómo se ha visto la historia a través del tiempo, algo muy introductorio. Entonces, vamos a tomar 10 minutos de descanso y regresamos. Voy. Por acá, profesor. Excelente. Bueno, antes de continuar, es mi deber presentarles a la coprofesora Zafira Tobar, quien se encargará durante este semestre también de ser parte de este ramo. Zafira, ¿estás allí? Aló, hola profe, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿puede presentarse a los alumnos? Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Zafira Tovar Ivelic, yo soy licenciada en Historia de esta universidad y actualmente curso el magíster en estudios de la sociedad de nuestra universidad también. Así que si ustedes necesitan algo, no duden en contactarme y en el chat les voy a poner mi correo para que puedan comunicarse conmigo. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Durante el descanso, ¿surgió alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si hay algunas dudas, pueden preguntarme a mí o pueden preguntarle a Zafira igualmente durante hoy o durante el semestre. Igualmente, Zafira se puede encargarse de aclarar dudas y de canalizar cualquier, o- cualquier cosa que surja. Muy bien. Como les dije, esta segunda parte va a ser, vamos a ver ciertos contenidos de manera muy general, pero para que veamos, sobre todo, vamos a hacer o vamos a iniciar haciendo hoy, eh, ejercitándonos con el pensamiento abstracto. Y dentro de ese pensamiento abstracto tenemos esta imagen, que es el barco y su estela. Fíjense ese barco y esa estela que deja en el mar. Imaginemos que en ese barco estamos todos los seres humanos en el presente. Y dentro de ese presente que estamos todos, estamos los historiadores que queremos saber qué sucedió en ese barco en
algunos momentos en el pasado. Y ese momento en el pasado, ese tiempo, lo podemos identificar como esa estela, como esa espuma, como esa huella que va dejando el barco en el agua. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder decir, para poder analizar, interpretar y reconstruir lo que sucedió en ese barco en distintos momentos? Vamos a tener los desechos que caen en la estela misma, los documentos que fueron escribiéndose en distintos momentos dentro de ese devenir. Esa es la labor del historiador. Y eso, en este momento, para observarlo de forma abstracta, es lo que nos puede hacer observar de una manera distinta cómo entonces es la labor del historiador, cómo entonces es la labor que lleva a cabo, cuál es el ejercicio y el oficio de ese historiador. Dentro de ese barco, entonces, en ese presente, queremos saber qué estaba sucediendo, qué hacían las personas dentro del barco en distintos momentos. Y tenemos entonces esos restos que va dejando ese, ese camino, ese barco en ese camino, para poder construir, para poder reconstruir ese pasado, para poder interpretar. Puede ser, ya los historiadores somos muy irrespetuosos del descanso eterno. Entonces, por ejemplo, los cementerios van a ser siempre grandes fuentes de conocimiento del pasado. Si basta que veamos las culturas de la prehistoria, que observamos e interpretamos cómo era su vida a partir de sus cementerios, a partir de sus basureros, a partir de los restos que fueron dejando, sobre todo restos materiales. Con el tiempo, mientras más antiguo es esa estela, está más difuminada, es menos tangible y tenemos que hacer ejercicios intelectuales mucho mayores y debemos servirnos de muchas más herramientas para poder reconstruirlo. Para esto, durante o a partir del siglo XIX, surgieron las corrientes de pensamiento modernas que alimentaron a la disciplina histórica. La más, o la que tuvo, la primera que tuvo una fundamentación más importante va a ser el positivismo, que es una corriente de pensamiento del siglo XIX que afirma que el único conocimiento auténtico del pasado, por supuesto, es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir a través de un método científico. Se fundamenta en una visión teleológica de la historia. Teleológico significa que tiene un origen, un devenir y un final. Para el positivismo, ese final o ese destino al cual va el ser humano va a ser siempre el progreso. Para el positivismo, la historia siempre ha sido progresiva. A partir de la interpretación de los positivistas, vivíamos en la época de las cavernas y de la época de las cavernas siendo depredados y siendo parte de un medio ambiente sumamente hostil, fuimos desarrollando tecnología, fuimos generando una interacción con el medio ambiente que nos fue llevando poco a poco a algo que va a ser el progreso y ese progreso nos ha llevado a través del tiempo a ser quienes somos y nos llevará a estadios mejores. Propone que existen culturas, razas, especies y dentro del positivismo, el positivismo, aunque actualmente siguen existiendo post-positivistas, el positivismo en su época del siglo XIX suponía o presuponía que existían culturas, razas y especies superiores e inferiores, que la relación con el medio ambiente hacía que una especie o una cultura fuese más avanzada que otra y que además de esto las relaciones de poder estaban completamente justificadas, en que las superiores tenían el derecho de subyugar a las que se consideraban inferiores.
El positivismo generaba leyes irrefutables, daba excesivo protagonismo al dato en el estudio histórico y tenía debilidades importantísimas que ya están superadas, como por ejemplo pensar que existen distintas razas humanas. Sabemos que solo existe una raza o solo existe una especie humana y que esa especie humana, que somos el Homo sapiens, incluso tiene mestizaje con otras especies humanas del pasado, como el Homus neanderthalensis, como el hombre de Denisova, como el hombre de Florensis y otras y incluso con el Homus erectus, que están en nuestro ADN. Esto, por supuesto, en el siglo XIX era imposible de saber, solamente a partir de los estudios de ADN somos capaces de entender y comprender que como especie somos una especie única y que los fenotipos, eh, las distintas diferenciaciones externas que tenemos no tienen nada que ver con la capacidad de generar cultura, de generar tecnología, de generar relaciones sociales. Por otro lado, tenemos el marxismo, que también es una corriente de pensamiento del siglo XIX, es una hija directa del positivismo, fundamenta su propuesta en la lucha de clases y en una concepción teleológica de la historia, a diferencia del positivismo que piensa que venimos de la época de las cavernas y que vamos hacia una sociedad cada vez más avanzada. El marxismo establece que las relaciones sociales son las que han generado la dinámica de la sociedad y que comenzamos igualmente en una época que ellos van a llamar comunal primitiva, en la que no existe conciencia de clases y no existe diferenciación del trabajo y que a partir de la diferenciación del trabajo va a haber distintas relaciones sociales de producción y que estas relaciones sociales de producción son transformadas a partir de algo muy importante para ellos, que va a ser la lucha de clases. Y que entonces el ser humano va a ir diferenciando poco a poco, o ha ido diferenciándose poco a poco de una época que después de la época comunal primitiva va a ser una época de esclavitud hacia posteriormente una época mercantilista, una época capitalista, una época socialista y que el futuro igualmente es una época comunista o comunal en la cual los seres humanos viviríamos como se vivía en la época comunal primitiva, pero con la diferencia de que tendríamos conciencia de clases. El marxismo se fundamenta en una visión y un análisis de la historia económica de Occidente y es muy específicamente de Europa Occidental. Intentó explicar la historia a partir de esas relaciones sociales de producción, responde a planteamientos desde una perspectiva teórica única, con respuestas irrefutables y muchas veces cuando la evidencia enfrenta a la teoría, la evidencia fue en distintos momentos eliminada o refutada solo con fundamentos teóricos. Tiene grandes debilidades como se presupone. Por ejemplo, el marxismo era incapaz de explicar las relaciones sociales, por ejemplo, de los pueblos originarios de América, de los pueblos originarios de Asia o de los pueblos originarios de África, porque su observación y su teoría estaba basada principalmente o casi exclusivamente en la historia económica de Occidente. Aunque en la actualidad existen igualmente historiadores postmarxistas, siguen teniendo este tipo de enfrentamientos entre el dato empírico frente a la teoría. Y eso también les ha generado una importante debilidad. Por otro lado, tenemos el estructuralismo, que es una corriente de pensamiento también del siglo XIX, que van a ser sobre todo para enfrentar o para responder al marxismo y al positivismo. Mientras el positivismo decía que la generación de tecnología era la que llevaba al ser humano hacia el progreso,
el marxismo decía que las relaciones sociales y por lo tanto los fundamentos eran económicos, eran los que llevaban al ser humano hacia o dentro de esa lucha de clases. El estructuralismo va a explicar la historia como un sistema complejo e interrelacionado, que no necesariamente es teleológico. Es decir, que no somos capaces de predecir hacia dónde vamos. Por otro lado, el estructuralismo propone que todas las acciones de la vida inciden en la historia, como pueden ser los rituales, la preparación de alimentos, el maquillaje, las relaciones de pareja, toda la acción humana o las acciones de la vida, del quehacer, son partes que inciden dentro de la historia. Además, el estructuralismo eh, incluyó la etnología como parte de su estudio, en el cual entonces se trata de entender a la sociedad humana a través del tiempo como sistemas estructurados que están interrelacionados entre sí, pero que además tienen un sistema complejo interno que lo hace, que genera su dinamismo. Dentro del estructuralismo existe una propuesta del tiempo en la cual se habla de una totalidad del tiempo, unas transformaciones en donde ellos van a llamar coyunturas, y dentro de esas transformaciones posteriormente existe una autorregulación. Por ejemplo, existe la totalidad del tiempo europeo en el cual se llevó a cabo la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa trajo una serie de transformaciones en el pensamiento, en las relaciones sociales, en la tecnología, en la sociedad en sí misma, y esas transformaciones inicialmente abruptas y revolucionarias fueron autorregulándose. Y esa autorregulación entonces nos hace ver que dentro de esta estructura y dentro de este sistema se puede dividir la historia en un antes y un después de esa transformación. El estructuralismo inicialmente era eurocéntrico, tenía debilidades por ser eurocéntrico, pero va a ser la cuna o va a ser el germen del cual nacerán las principales corrientes de pensamiento histórico del siglo XX. Por otro lado, tenemos la Escuela de los Anales, que ya es una corriente de pensamiento del siglo XX, es una respuesta directa al positivismo, pero además de esto, se nutre mucho tanto del marxismo como del estructuralismo. Para la Escuela de los Anales, la historia no se centra en el acontecimiento político o en individuos protagónicos, sino que todo el quehacer humano es parte de la historia. Para la Escuela de los Anales, la historia son procesos y estructuras sociales, busca responder planteamientos a preguntas realizadas. Aquí ya la profesionalización del historiador va a estar presente, y con esa presencia de esa profesionalización es responder el pasado haciéndole preguntas. No solamente con lo que ya está escrito sobre el pasado, hacer un compendio y decir, bueno, ahora vamos a hacer una nueva historia de Roma antigua a partir de los libros que tenemos, sí, y de lo que existía, sino que le vamos a hacer preguntas, preguntas directas, preguntas que nos interesan. Por ejemplo, en la actualidad nos podríamos preguntarle a esa Roma antigua cuál era el papel de la mujer dentro de Roma. Y las fuentes disponibles vamos a buscar esa respuesta directamente. O podemos preguntar cuál fue el papel del clima en la transformación del imperio o en la caída del imperio romano. Hay trabajos muy novedosos que nos hablan de que la caída del imperio romano tiene más influencia en el cambio climático del siglo III después de Cristo que lo que la historia hasta este momento nos había dicho, que las invasiones de, de las tribus germánicas, o la presión de otras culturas en contra de Roma, o la corrupción interna, sino que nos hablan de que el calentamiento, el enfriamiento de la Tierra llevó a que hubiese un proceso
en el cual el Imperio Romano no pudo, al cual el Imperio Romano no pudo responder y terminó disgregándose. La escuela de los anales, por otro lado, su visión es una interpretación del pasado y por primera vez la escuela de los anales va a decirnos que la historia escrita es una interpretación hecha por el historiador. No es la verdad histórica, es una visión más o una interpretación más de lo que sucedió en el pasado. Es inicialmente eurocéntrica y dentro de sus debilidades estaba ese eurocentrismo que posteriormente va a ir haciendo que esta escuela de los anales se vaya transformando hacia otras escuelas que las veremos durante el semestre, sobre todo la nueva historia que tiene un abanico de posibilidades muchísimo más amplio. Por otro lado, tenemos la filosofía de la historia, que es una corriente de pensamiento del siglo XX. No tiene que ver con el pensamiento filosófico, sino que tiene filosofía por su nombre únicamente, y responde a una serie de preguntas. En primer lugar, ¿existe un fin u objetivo teleológico de la historia? ¿Sí o no? Responder esta pregunta lleva al historiador a trabajar sobre supuestos de que exista una teleología. Y la respuesta empírica demostró que no existe un fin teleológico. Todas las culturas, las grandes culturas humanas han tenido momentos importantes, se han desarrollado y por lo general han tendido a desaparecer. Por otro lado, hay patrones en el pasado humano, por ejemplo, ciclos o progresos. Y la respuesta para la filosofía de la historia era que sí, sí existen patrones en el cual las culturas humanas tienen ciclos de desarrollo, ciclos de progreso, pero también ciclos de regresiones. ¿Existe el progreso y su antítesis en la historia? Efectivamente. Así como existe el progreso, también existen las regresiones. ¿Cuáles son, en tal caso, sus respectivas direcciones? Y Arnold Toynbee, que es el principal exponente de la filosofía de la historia, en un libro, bueno, en una serie de libros que tiene 21 volúmenes, toma una serie de culturas a través de la historia, no solamente europeas, sino lo hace de la forma más amplia posible para el momento en que se desarrolló la filosofía de la historia y con cada una de ellas intenta explicar, intenta responder estas preguntas, llegando a la conclusión de que no todas las culturas tienen una progresión uniforme, no todas las culturas tienen una regresión uniforme, no existe una regla para ello. ¿Y cuál es la fuerza directriz de ese progreso? Si es que existe. ¿Es el progreso? ¿Es la tecnología? ¿Es la relación social? ¿Qué es? Y también dentro del estudio queda demostrado que en cada una existen particularidades y en lo que en algunas puede ser la tecnología, en otras puede ser también la lucha social. Arnold Toynbee tiene, como lo dijimos, una gran obra que se llama El estudio de la historia, en el cual está o fue publicado en 21 volúmenes, en el que nos dice que las civilizaciones aparecen, se desarrollan, crecen, se estancan, se descomponen y mueren. Las civilizaciones se componen de varias sociedades. Una civilización no es solo una sociedad establecida, así como entendemos una pirámide social o cualquier representación social, sino que son varias sociedades las que interactúan dentro de una misma civilización. Por otro lado, las civilizaciones se enfrentan a un desafío. Si responden bien, pasan a una etapa superior donde habrán nuevos desafíos y respuestas, pero generalmente y dentro de sus estudios son 2 o 3 veces máximo. Luego de superar la tercera vez, han tendido siempre a estancarse. Luego la minoría creativa se va a convertir en una minoría dominante donde se va a crear un Estado universal militarista y ese Estado universal militarista va a ser, dentro de todas las sociedades, va a demostrar que es el inicio de la debacle de esa sociedad.
Por otro lado, va a hablar de un Estado universal unido a una iglesia universal que no necesariamente tiene que ver con una religión, sino que puede ser una corriente de pensamiento. Existen proletariados internos y externos en los cuales, para Toynbee, son los que realmente generan los cambios más importantes. No van a ser las élites, sino los proletariados los que van a generar los cambios. El militarismo va a estar siempre presente como símbolo de la decadencia de una sociedad y, por supuesto, este estudio o esta propuesta, aunque es muy amplia y aunque responde o intenta responder lo más amplio posible según las posibilidades que tenía en su momento, va a tener muchas debilidades. Entre estas, el estudio de la historia va a hablar por cómo o va a tomar del positivismo la idea de que la justificación de que sociedades subyuguen y esclavicen a otras está presente dentro de todo el devenir de la humanidad, cosa que yo comparto igualmente, pero en la actualidad existen muchos estudios que refutan con pruebas empíricas que no necesariamente ha sido así en toda la historia de la humanidad. Por otro lado, Arnold Toynbee tuvo una muy mala experiencia durante la Segunda Guerra Mundial que destruyó su reputación y que hizo que el estudio de la historia quedase también muy en entredicho. Y es que Arnold Toynbee era asesor de el gobierno de Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial y él recomendó al gobierno permitir que los nacionalsocialistas eh, pudiesen llevar a cabo su expansión y que con la anexión de Checoslovaquia los alemanes se iban a detener y que no iban a continuar exigiendo reivindicaciones territoriales. Como ustedes saben o como la mayoría de ustedes sabrán, eso no fue así y terminó todo ese proceso con la Segunda Guerra Mundial, con la destitución o con la llegada, más que destitución de alguien, con la llegada de Winston Churchill, que tenía una posición muy distinta a la de sus predecesores. Y no solamente van a ser sus predecesores quienes políticamente queden fuera, sino sus asesores, siendo Arnold Toynbee uno de ellos. Existen enfoques actuales, propuestas originales con pretensiones de explicación universal, apuestan por la superación del eurocentrismo. Las teorías posmodernas se autodeterminan contra académicas. Hay teorías posmodernas, de las que veremos en este momento, y se autodenominan contra académicas también. El posmodernismo o dentro del posmodernismo, la demostración empírica no es necesaria. La teoría y la interpretación en sí mismas son los motores y son la demostración en sí mismas. Los enfoques proponen con límites y arriesgan poco, y su existencia no volvió obsoleta las otras tendencias, pero sí nutrió de nuevas preguntas y nuevos desafíos el estudio histórico. Por otro lado, tenemos a Samuel Huntington, quien es un autor de final del siglo XX e inicio del siglo XXI, que va a retomar y va a modernizar los postulados de Arnold Toynbee y con una tesis principal que se llama Choque de Civilizaciones, una teoría universalista que ha tenido muchas críticas, sobre todo por la justificación de la guerra y la justificación de lo que de lo que los posmodernos llaman el colonialismo o la imposición cultural. Y dentro de las debilidades también está que reduce las relaciones de las sociedades a relaciones de poder. Los padres de la modernidad, de la posmodernidad, perdón, tenemos a Martin Heidegger y a Michel Foucault. Esto lo veremos con mucho más detenimiento en su momento. Martin Heidegger habla del existencialismo, la hermenéutica como gran teoría de la interpretación. Para Heidegger parte el estudio histórico de tres postulados
Interpretar es un momento posterior a un acto. El sentido de las cosas no se da aislado y al comprender el mundo al comprender estamos en el mundo. Algo así como pienso, luego existo, pero no es solo pensar, sino comprender. Heidegger, para el estudio histórico, va a hablarnos o va a tener una propuesta muy sugerente e interesante, que son los anillos de Heidegger, en el cual él explica que el conocimiento del pasado eh, puede ilustrarse como un cuerpo de agua. Imaginen un lago, un cuerpo de agua quieto al cual ustedes lancen una piedra y esa piedra genera una serie de anillos. Para Heidegger, el hecho histórico es donde cayó la piedra y los anillos que se van generando es el conocimiento que tenemos de esa caída de la piedra, de ese hecho histórico. Para Heidegger, mientras más pasa el tiempo, más es el conocimiento que tenemos del pasado. Es sugerente, pero enfrenta directamente a otras posiciones con respecto al estudio de la historia. Por otro lado, tenemos a Michel Foucault, que nos habla de la sospecha, utilizando a Nietzsche, Freud y Marx, construye una teoría que va a llamar la genealogía como método en el que las relaciones de poder son realmente lo que mueven a la humanidad y las relaciones de poder no solamente están presentes entre las naciones o entre las civilizaciones, sino que incluso dentro de una relación familiar existen relaciones de poder y esas relaciones de poder están enfocadas siempre en obtener más poder o ceder poder. Para Foucault, el lenguaje es una herramienta y un fin en sí mismo, y a partir del lenguaje es como, sin necesidad de el, la comprobación empírica, es posible demostrar los eventos del pasado. Tenemos el postestructuralismo, del cual no vamos a hablar hoy, pero que en el futuro sí hablaremos, y hablaremos de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes principales? Tenemos las fuentes arqueológicas, basureros, como dijimos, cementerios, registros, inscripciones, arquitectura, todo aquello que el pasado remoto nos ha dejado es una fuente. Y esas fuentes las llamamos arqueológicas porque es necesario nutrirnos de otras disciplinas para poder llegar a ellas y para poder comprenderlas. También tenemos fuentes religiosas, filosóficas, la memoria colectiva y la tradición oral, la mitología, los registros históricos. Gran parte de los documentos escritos en la historia antigua lo están en lenguas muertas, por lo que se ha tenido que recurrir a criptólogos, matemáticos, lingüistas. Por ejemplo, los hititas durante los años 50 fueron redescubiertos y nos dimos cuenta que una civilización que tuvo 700 años de esplendor eh, estuvo allí presente o existió durante todo este tiempo y no teníamos registros de ellos más allá de dos menciones en la Biblia y una mención en los datos egipcios. Por otro lado, tenemos técnicas actuales como el rastreo de ADN, que nos aportan herramientas para establecer flujos migratorios, procesos de mestizajes, derivas genéticas. Por ejemplo, el caso de la EVA mitocondrial, que no sé si conocen cuál es el caso de la EVA mitocondrial. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella? No, profe. Bueno. No. En los años 60 hubo un descubrimiento de una joven a la que llamaron Lucy. Lucy porque mientras estaban haciendo la excavación, tenían un radio en el cual sonaba la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Eh, en ese momento la dataron como una Homo habilis en una edad aproximada de entre 14 y 18 años, una joven para nosotros, pero una mujer adulta para la época que le correspondió vivir. Y hasta allí llegó esa investigación o ese descubrimiento en esa época. Sin embargo,
con el descubrimiento del genoma humano y la posibilidad de rastrear el ADN, se hizo un experimento con precisamente a finales de los años 90 del siglo XX, en el año 1998, se hizo un experimento y se tomaron las culturas originarias de todos los lugares del mundo, de Asia, de Europa, de África, de América, por supuesto, y con esos datos se cotejaron con Lucy y todos, excepto los polinesios, somos descendientes de Lucy. Bueno, con la excepción de los polinesios, todos los habitantes del mundo estamos emparentados con ella. Por eso se le llamó la Eva mitocondrial. Todos somos de alguna manera descendientes de ella. Eso es un hallazgo o fue un hallazgo importantísimo en ese momento que en primer lugar nos ayudó a comprender la evolución humana, pero por otro lado nos ayudó a entender que no existen distintas razas humanas, sino que somos una misma especie que se ha movido a través del tiempo y ha tenido procesos de mestizaje. Profe, Sí, adelante. ¿por qué los polinésicos no fueron incluidos? No, los polinesios fueron incluidos, pero ellos no son descendientes de Lucy. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Porque su línea mitocondrial no está emparentada con ella. Ah, perfecto. Sí, eso es interesantísimo, porque quiere decir que los polinesios vienen de una rama humana que no necesariamente está emparentada con Lucy. No quiere decir que no esté emparentada con el Homo habilis, pero no necesariamente con Lucy. Pero todos los demás humanos sí estamos emparentados con ella. Lo que quiere decir que de alguna manera lo que dice la Biblia, que todos somos hermanos, sí es cierto. O por lo menos todos somos una gran familia, excepto los polinesios. Pero los polinesios tienen igualmente 98% de igualdad genética con nosotros. Así que no somos tan distintos tampoco. Muy bien, como reflexión final entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar durante este semestre cómo se ha pensado la historia, cómo se construye esta historia y cómo a través del tiempo nos hemos planteado y nos hemos preguntado qué es el pasado y cuál es su relación con el presente, porque eso es algo muy importante. Así como los griegos pensaban que el historiador debía hacer una obra noble que perdurara hasta los albores del tiempo, hasta el final de los tiempos, y que esa obra noble que perduraba debía ser un ejemplo para todos los seres humanos que gobernasen la tierra. Igualmente, desde ese momento hasta la actualidad, esa visión de qué es la historia y cuál es la relación con el presente ha ido cambiando. Y eso es nuestro objetivo principal. Cómo el ser humano ha ido, primero, cómo nos relacionamos con la historia, cuál es la función de la historia y cómo a través del tiempo ha ido cambiando. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, como les dije, esta es la única o una de las únicas clases durante todo el semestre donde no tendremos tarea. Así que aprovechenla y además que será una de las únicas clases donde salimos antes. Así que aprovechenla, descansen. eh, Esta primera semana de clase siempre suele tener bastante información. Van a tener tiempo para digerirla, para pensarla. Mañana van a tener la presentación disponible en la plataforma y cualquier duda que aparezca o cualquier duda que tengan, pueden escribirla en el foro, pueden escribirme directamente, pueden escribirle a Zafira o pueden traer la clase para que la discutamos todos acá.